Una pregunta bastante recurrente y más ahora en los tiempos en los que parece que el teletrabajo se toma un poquito más en serio. ¿Se puede reducir la superficie de tu oficina para pagar menos alquiler? No siempre. Vamos a hablar de ello. Bienvenidos al podcast Entre lápices y pantallas, en el que hablamos de todo lo relativo a las gestiones de los espacios de trabajo, de los lugares de trabajo. Espacio patrocinado por EASAEDRO, la web en la que encontrarás todos los recursos necesarios para mejorar en tu gestión precisamente de los lugares de trabajo, y todo ello en habla hispana. Como decíamos, una pregunta recurrente es: ¿se puede reducir la superficie de la oficina para pagar menos alquiler? Bueno, la realidad es que al final en los contratos de alquiler parece una práctica común llevar todo el coste a un ratio por metro cuadrado. Se llega a ese ratio de coste por metro cuadrado por los caminos que se tenga que llegar. Es decir, no es algo que se suele hacer mediante tablas sencillas, sino que se llega a ese coste a lo mejor haciendo operaciones muy complejas, pero al final se acaba diciendo pues que al firmar un contrato de alquiler pues, se paga tanto dinero por tantos metros cuadrados alquilables. Alquilables con todo lo que eso significa, porque realmente metro cuadrado alquilable es una expresión que, bueno, pues puede significar cualquier tipo de superficie que se quiera convenir en el contrato y que así se marque como tal. Ya hemos hablado en otros episodios pues de la dificultad de definir qué es un metro cuadrado, si es de todos los tipos que pueda haber, ¿no? Según la normativa que se aplique, pues los típicos útiles construidos hasta pues, netos, intensivos, etcétera. Bien, pero al fin y al cabo, en tu contrato de alquiler pone tanto dinero por cada metro cuadrado. Entonces una pregunta bastante recurrente y bastante fácil es: oye, ¿y si reduzco los metros cuadrados, pues reduzco el coste de alquiler? Bueno, lo primero que tiene que ocurrir es que eso sea posible mediante el contrato, porque a veces el ratio de coste por metro cuadrado no hace más que mostrar una cifra general que se tiene que decir de alguna manera. Es decir, puede ser que el coste que tengas que pagar por el alquiler de tu oficina, o sea, imagínate 1.000, y lo tienes que dividir entre, pues imagínate, 200 metros cuadrados. Bueno, te sale a un cierto coste por metro cuadrado. En algunas ocasiones, reducir el coste no pasa por reducir los metros cuadrados porque a lo mejor, pues, lo que es fijo es ese 1.000 que tienes que pagar, y si reduces los metros cuadrados, pues lo único que ocurriría es que pagarías más por cada metro cuadrado. Esto en algunos casos en los que el contrato esté especificado de esa manera. Pero luego están los casos en los que sí, efectivamente, puedes reducir el coste reduciendo los metros cuadrados según contrato, pero falta por ver si se pueden hacer esas modificaciones en la realidad. Y aquí topamos con las cuestiones técnicas, cuestiones comerciales y cuestiones normativas. ¿Por qué tanta dificultad? Bien, cuando un edificio se prepara para su alquiler o para su venta, los locales que sean, esos locales, cada uno de ellos tiene que cumplir con una serie de características. Y la división en esos locales no es arbitraria. Para que cumplan toda la normativa necesaria, las divisiones tienen que estar hechas de determinada manera y estar puestas en determinados sitios. Por ejemplo, imaginemos que la norma obligue a que cada local tenga una salida al exterior. Si el edificio tiene 4 salidas, pues la división tiene que estar hecha de tal manera que a cada local le corresponda una salida. El hecho de mover un tabique divisorio entre locales de sitio para reducir la superficie de uno de ellos, pues puede resultar que deje cualquiera de los locales afectados sin esa salida obligatoria. Por lo tanto, ese local quedaría imposible de alquilar al no cumplir con la normativa. Es un ejemplo teórico, puede ocurrir de 1000 maneras y recorridos de evacuación, alturas, bueno, hay montones de normas que hacen que una división diferente de los locales a alquilar
pues sea factible o no lo sea en función de ese cumplimiento de esas normas. Por otro lado, reducir la superficie de tu oficina, si se trata de mover un tabique divisorio con la oficina de al lado, está implicando aumentar la superficie de la oficina de al lado. Es decir, no solamente es una cuestión que te afecta a ti. No tiene sentido dejar una cámara perdida o hacer un tabique nuevo en tu oficina dejando una cámara perdida de metros cuadrados entre tu oficina y la de al lado, porque ningún propietario de edificios, ninguna empresa propietaria, ningún property manager, nadie va a permitir que ese espacio quede perdido porque realmente existe y lo hicieron para alquilarlo, ¿no? Por lo tanto, se puede, a veces sí y a veces no. La mayoría de las veces no es tan sencillo, la mayoría de las veces no se puede. Imaginemos, por ejemplo, que ocupas una planta entera de un edificio de oficinas y decides que te sobra una cierta parte. Bueno, pues realmente si se consigue proponer una división de esa oficina de tal manera que sean 2 oficinas en vez de una y que la nueva oficina sea alquilable, que se pueda hacer mediante normativa, bien, pues quien tenga la propiedad del edificio, quien tenga la potestad de gestionar los alquileres, podría plantearse hacer una división de esa planta y en vez de tener un local alquilado, pues tener dos más pequeños. También puede ser que originariamente, aunque estés ocupando una planta entera, esa planta entera se componga administrativamente de varios locales, en cuyo caso lo que sería más factible sería buscar dejar alguno de esos locales que existían en origen libre para volver a constituirlo físicamente y poder así la empresa propietaria o el propietario del edificio pues poder alquilarlo de manera independiente, porque administrativamente ese local ya existiría. Y lo único que pasaría es que, bueno, pues tu empresa, tu oficina estaría alquilando ese local junto a otros, aunque el espacio que tuvieras sea único. Por lo tanto, es una pregunta que en general la respuesta que tiene no es nada fácil y muchas veces la respuesta ¿puedo reducir el espacio de oficina o los metros cuadrados de la oficina para pagar menos alquiler? En muchas ocasiones la respuesta es no. No es algo con lo que deberías contar de inicio porque no es sencillo. Se tienen que cumplir toda una serie de características, como vemos, que muchas veces son muy difíciles de cumplir. Tienes que tener en cuenta que cualquier edificio que sale al alquiler y se divide en locales y demás, antes de salir al alquiler tiene todo un proceso en el que esa división de locales ha tenido que revisarse y definirse muy bien para que esos locales cumplan con la normativa vigente y puedan salir al mercado. Modificarlo no suele ser sencillo porque siempre se intenta buscar una distribución óptima para ese alquiler, para ese mercado, y la modificación posterior puede ser excesivamente complicada y muchas veces resulta imposible. No obstante, es algo que, bueno, si se te plantea, pues ¿por qué no estudiarlo y por qué no proponerlo en caso de que se encuentre mediante ese estudio pues una posibilidad que se entienda como factible? Espero que te haya resultado de utilidad. Ya sabes que recibimos todos tus comentarios y en el próximo episodio hablamos de otro tema. Hasta luego.